Cuestión 14. Las líneas equipotenciales de un campo eléctrico estático presentadas en el esquema están rotuladas en voltios, 600 voltios, 400 voltios, 200 voltios. Se pide A. Dibujar el vector campo eléctrico en los puntos A y B y explicar su dirección y sentido, y B en cuál de los dos puntos A o B debe ser mayor el valor del campo eléctrico y por qué. Bueno, el campo eléctrico se define, es igual al gradiente de potencial cambiado de signo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues hay una relación entre, sabemos que si tenemos aquí potenciales y campos es porque por esta región del espacio podríamos pensar que hay cargas positivas, por simplificar mucho, ¿vale? Esas cargas positivas van a hacer que a una distancia X de esa distribución de carga exista un campo eléctrico que vamos a representar con un vector campo eléctrico, ¿vale? Saliente por el hecho de ser cargas de signo positivo, y va a haber un valor de un potencial eléctrico representado por V, que es un escalar que depende del valor de carga y de la distancia de ese punto a la carga. El campo depende de la distancia al cuadrado. Eso por repasar los dos conceptos. Newton por coulombio y Julio por coulombio o voltio. Son las unidades de esas dos formas de medir el campo eléctrico que hay en esa región del espacio. Bueno, dicho esto, nos piden dibujar el vector campo eléctrico en los puntos A y B y explicar su dirección y sentido. Viendo la relación que había entre campo eléctrico, y potencial, el campo eléctrico es igual al gradiente de potencial cambiado de signo. Eso significa, si miramos cómo varía el campo eléctrico, cómo varía ese campo eléctrico que representábamos con un vector en el espacio, cómo varía ese campo eléctrico en la dirección X, va a tener esta forma, ¿vale? Va a ser la derivada de ese potencial respecto a la dirección X. Es decir, donde haya mayor variación de potencial va a haber un campo eléctrico más intenso, si lo midiéramos solo en una dirección del espacio. Supongamos que estamos midiendo en esta dirección del espacio el campo, hay una variación de potencial muy grande porque las líneas de superficies equipotenciales 600 a 400 hay una variación de 200 en un espacio muy pequeño, mientras aquí en esta zona del espacio también varía 200 voltios, ¿vale? El incremento de potencial, pero en un espacio mucho más grande. Entonces podemos decir que en esta zona del espacio hay mayor variación de potencial y habrá un campo más intenso. Como el campo la intensidad de campo no solo varía en el eje X, sino en todos los ejes, se escribe que el campo, intensidad de campo, es igual al menos gradiente de potencial. Es decir, esa variación no solo en el eje X, sino X y Z. También puede escribirse así. Menos gradiente de potencial. Vale, dicho esto, se nos está pidiendo dibujar el vector campo eléctrico en los puntos A y B. En este caso, tenemos que pensar que sí. Podemos imaginarnos, para ayudarnos en el razonamiento, que esta situación la crean cargas positivas situadas en el centro. Dado que los potenciales son mayores cuanto más nos acercamos a este punto central, podemos pensar que el vector campo eléctrico en este punto va a ser radial y saliente, y en este punto va a ser también radial y saliente de ese centro.
se nos pide su dirección. Su dirección es de potenciales mayores a potenciales menores, de potenciales mayores a potenciales menores, y su sentido, ese sería el sentido. La dirección es saliente, perpendicular a las líneas equipotenciales, y el sentido es de potenciales mayores a potenciales menores. Y en el apartado B se nos pide en cuál de los dos puntos, A o B, debe ser mayor el valor del campo eléctrico. Como hemos visto, el campo eléctrico, ¿vale? El campo eléctrico es igual a la variación, a la derivada del potencial respecto a esa dirección del espacio, en este caso, o a todas las direcciones del espacio, en este caso. Como aquí las líneas están muy juntas, hay una gran variación, ¿vale?, de potencial en un corto espacio, con lo cual el campo es muy intenso, y en esta zona hay menos variación de potencial respecto a esa variación de espacio, ¿vale? Y el campo es mucho menos intenso.